Ya, ya. Primero que nada, tenemos dos tipos de variables, que son las cualitativas y las cuantitativas, ¿ya? Las cualitativas son de cualidades, ¿ya? Y las cuantitativas con números, ¿ya? Las cualitativas, por ejemplo, se dividen en tres tipos, que son las nominales, ordinales y binarias. Las nominales son las que no podemos ordenar. Por ejemplo, no podemos decir que en sexo, por ejemplo, los que son hombres o mujeres, que las mujeres van antes que los hombres o los hombres van antes que las mujeres, ¿ya? Lo mismo es que en el estado civil no podemos decir que los solteros van antes que los divorciados o antes que los casados o algo así, ¿ok? En cambio, las ordinales son algo que sí podemos ordenar, porque podemos decir que primero van los bajos, después los medianos, después los altos, ¿ya? Y por último están las binarias, que están los verdaderos y los falsos, y sí, no. Por ejemplo, no sé, en este momento justo, no sé, ¿tiene hijos? Sí o no, ¿ya? Como una variable binaria, sí, no, no tiene otra alternativa, no hay un no sé, no responde o algo así, ¿ok? Y otro tipo de variables son las cuantitativas, que son los números, y ahí tenemos dos tipos, que están las discretas y las continuas. Ya, las discretas son los números enteros, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al infinito, y las continuas son esos mismos más todos los decimales que hay entre medio. Es decir, ya, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero también entre el 1 y el 2 va a estar el 1,1, 1,111, el 1,1111 y el 1,2 y el 1,21 y así, etcétera, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Al final las discretas son los números enteros, los continuos con decimales. Y ya, esta es como la introducción. Y ahora les voy a mandar por el chat una base de datos, que es la que vamos a estar trabajando ahora. Ya, ahí se mandó. Como por si alguno lo quiere ir haciendo a la par conmigo, o bueno, igual entiendo si alguno quiere solo mirar, me da igual, como ustedes eligen cómo prefieren ir trabajando. Estoy cargando para que se abra. Ahí sí. Ya. Esta es la base, ahí sí, la base de datos. ¿Y qué me podrían decir ustedes como a simple vista? ¿De qué creen que se trata esta base de datos? Juegos de celular. ¿Sí? Muy bien, pero no solo juegos, son como aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, ya, ahí está el Temple Run y este que también es un juego, pero son puras aplicaciones en general, ¿ya? Porque, por ejemplo, justo ahora estas están ordenadas por la categoría de acción, ¿ya? Pero son juegos, o sea, aplicaciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la primera categoría, que son el nombre de la aplicación. Después viene en qué categoría se categoriza esta aplicación. Después viene el rating, que es como mm, la puntuación que tiene esta aplicación. Después vienen las reviews, que son como el número de reseñas que tiene la aplicación. Después viene size, que es el tamaño en kilobytes que tiene la aplicación. Después viene el número de descargas, que es installs. Tipo, que es type, para ver si son free o pagadas, ¿ya? Después de eso viene el precio, y el precio obviamente solamente va a estar si es que son pagadas. También está la última actualización, la versión actual y la versión para Android, ¿ya? Entonces, acuérdense, siempre como cuando yo parto viendo una base de datos, tengo que mirar como por primera vez como a la rápida de qué se trata cada una de las columnas, ¿ya?
Ya, y luego que ya sabemos todo esto como de primera visión, vamos a ir a estas preguntas, ¿ya? Entonces, la primera, voy a borrar esto, porque esto es lo que hice con la otra sección. Dice, ¿cuál es el promedio, la mediana y la varianza del rating de las aplicaciones? Ya, esto es fácil, ¿verdad? Nosotros ya hicimos algo parecido la clase pasada. Entonces, ponemos igual y sacamos la función promedio. Entonces, seleccionamos la función promedio y aquí me dice, entrégame el rango de lo que tú quieres que yo saque el promedio. Entonces, como quiere lo del rating, vamos acá al rating, comando, shift hacia abajo, o control shift hacia abajo. Cerro paréntesis, enter. Y aquí ya tenemos el promedio. Check. Y lo vamos a poner con amarillo. Porque sí, da igual eso. ¿Ya? Luego, la varianza. Ya vamos a poner la varianza, ocupamos la función var, que es de varianza, esta, ¿ya? No ocupen var.p o var.s o vara, varpa o cosas así, porque esas después se las van a enseñar si es que las llegaran a ocupar en el ramo, ¿ya? Entonces en este momento es solo var, ¿ya? Var de varianza. Entonces vamos de nuevo a la misma columna, seleccionamos, control, shift, hacia abajo, enter. Y listo, tenemos calculada nuestra varianza. Y luego hacemos exactamente lo mismo, pero para la mediana. Entonces tenemos mediana, ¿ya? Y seleccionamos la misma columna. Y listo. Y ahí tenemos calculada los 3 datos que nos pidieron, ¿ya? No confundir nunca la media con la mediana, ¿ya? La media es lo mismo que el promedio, ¿ya? Porque es la media aritmética, ¿ya? En cambio, la mediana lo que es el número de al medio, ¿ya? Por ejemplo, si yo ordeno todos mis datos así, el número que escojo a la mitad es la mediana. ¿Ok? Ya. Lo voy a tomar como un ok. Ya. Luego, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué tipo de aplicación en promedio es la mejor evaluada? Dice, ¿qué tipo de aplicación en promedio es la mejor evaluada? Entonces aquí nos está preguntando si las gratis o las pagadas son las mejor evaluadas. Entonces yo tengo que sacar un promedio de cada una, sacar la evaluación de cada una por separado, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a borrar para hacerlo de nuevo. Bien, aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es poner igual, y de nuevo lo mismo, promedio. Pero en este caso tenemos una condición, ¿cierto? Porque primero vamos a sacar el promedio punto sí, porque le vamos a decir que solamente queremos sacar el promedio si es que es gratis, ¿ya? Entonces, promedio punto sí. Y primero me dice rango. ¿El rango de qué? Del criterio, ¿ya? El rango del criterio es esto, ¿cierto? Porque en esta columna es lo que vamos a ver si es que son gratis o son pagadas. Ok, después me dice, entrégame el criterio. Y yo le digo que el criterio es que sea gratis. ¿Ya? Y por último me dice, ya, si es que se cumple esta condición, dime de qué rango sacó el promedio. Entonces, si se cumple esa condición, le voy a decir que saque el promedio. ¿De qué me pedía? Del rating, ¿cierto? Porque es la evaluación de la aplicación. Entonces, selecciono esa columna, ¿ya? Y Enter. Y listo, ahí ya tengo el promedio de evaluación de las aplicaciones gratis. Y para hacerlo de las aplicaciones pagadas hago exactamente lo mismo. Pongo igual y pongo promedio.sí.
Esto es, saco el promedio si cumplo lo siguiente, ¿ya? Si cumplo lo siguiente, ¿qué cosa? ¿Entre qué rango? Entre el rango donde me da si es gratis o no, ¿cierto? Y ahora, ¿qué quiero que cumpla? Ahora queremos que nos diga si es que es pagada, ¿cierto? Ok. Y luego dice rango promedio. Ya, si es que esto se cumple, ¿de dónde saco el promedio? Saca el promedio de su rating. Y ahí tenemos. Entonces aquí obtuvimos las dos evaluaciones de las aplicaciones. ¿Todo bien? Ahí me tocan en la puerta. Ya vuelvo a tirar. Ya, ¿todo claro con esta parte? Sí, Ya, perfecto. Por lo menos respóndame, sí, ¿ya? Porque sé que deben estar cagados de una hambre. consulta, profe, para seleccionar una columna entera, ¿Ya? se hacía control shift para abajo, ¿cierto? Sí. Ah, ya, muchas gracias. Ya, entonces vamos a pasar a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿qué porcentaje de las aplicaciones que son gratis tienen entre 10.001 y 50.000 descargas? Y de las pagadas, bueno, después lo mismo, pero de las pagadas, ¿ya? Aquí hay dos interpretaciones que estuvimos como discutiendo un poquito con las ayudantes, como no sabemos cómo, a qué se refería explícitamente esta pregunta, por lo que la vamos a resolver de las dos formas que uno las puede entender, ¿ya? Igual ustedes, por ejemplo, si llegaron a estar en un control, una prueba, lo que sea, le pueden preguntar al profesor de realmente cómo es, y si no le responden, ustedes pueden escribir ahí como se entendió por total tal cosa, ¿ya? Porque aquí dice el porcentaje de las aplicaciones que son gratis y que tengan esto, ¿cierto? Pero entonces nosotros no sabíamos si considerar como el 100% todas las aplicaciones o, por ejemplo, considerar solamente las que son gratis y sacar qué porcentaje cumplen esta cantidad de descargas, ¿ya? Pero filo. Entonces nosotros vamos a hacer las dos. Entonces, ahora necesitamos sacar la cantidad de aplicaciones que cumplan, que sean gratis y a la vez que cumplan esta cantidad de descargas, ¿cierto? Entonces ahora ya no puedo poner solamente una condición, como lo ocupábamos con el contar sí. ¿Se acuerdan que poníamos contar punto sí y una condición? Ya. Ahora vamos a ver algo muy parecido que es contar punto sí conjunto, ¿ya? Que es lo mismo, pero con dos condiciones o más. En este caso son solo dos, pero ustedes si después tienen más, pueden ir agregando. Entonces ponemos contar punto sí punto conjunto y me dice, ya, primero entrégame el rango del primer criterio. Ok, entonces vamos a decir que el primer criterio es que veamos si es que es gratis primero. Vamos a ver primero si es gratis. Cuéntame primero si es gratis. Ya, punto y coma. Luego me dice, entrégame el rango para el segundo criterio. Y el segundo criterio es este, ¿cierto? Porque ahí tenemos que ver la de las descargas. Ok. Y después me dice, punto y coma. Ya, ¿qué criterio tiene que cumplir este rango? Este rango tiene que cumplir que sean entre 10.001 y 50.000. Y cerramos. Y aquí ya tengo las dos condiciones. Y enter. ¿Qué pasó? Ahí sí. No sé por qué no me había mostrado el número, pero ahí me lo mostró de nuevo. Ya. Y aquí me mostró el número. ¿Ya? Luego hacemos exactamente lo mismo, lo voy a repetir igual, pero para las pagadas. ¿Ya?
Entonces, como son dos condiciones, queremos que se cumpla, que sea pagada y que además también tengan entre este rango de escalas, que es 10.001 y 50.000, ¿ok? Entonces, ocupamos la función contar sí, conjunto. Contar sí, conjunto, porque tenemos dos condiciones. Recuerden que ustedes, si llegaran a tener después más condiciones, también pueden ocupar esta función, pero en este caso tenemos solo dos, ¿ya? Y también, ojo, que da lo mismo qué criterio pongo primero. Ahora, por ejemplo, vamos a poner el otro primero. Comando Shift o Control Shift hacia abajo. Ok, selecciono toda esta columna. Ya le entregué el rango y ahora le tengo que entregar el criterio que tiene que cumplir este rango. Y este es que estas tienen que ser, ¿cuál seleccioné? Este, ¿cierto? F, sí, ese. Entonces, esa tiene que ser del 10.001 hasta el 50.000, ¿ya? Ustedes siempre tienen que anotar esto textual como sale acá, ¿ya? No pueden escribir, por ejemplo, el 10.000 sin el punto, sin el guión o algo así. ¿Por qué? Porque esto es un computador, ¿ya? Él no va a entender como, ay, si le dije casi lo mismo. No, tú le tienes que decir lo mismo, ¿ok? Por eso es muy importante, por eso, por ejemplo, la clase pasada creo que me pasó que yo no le puse unas comillas y no me funcionaba, ya, porque él no entiende. Él no va a entender si no le entrego las comillas. Ahí de repente, por ejemplo, el computador entiende de repente cuando uno no le pone el paréntesis y te muestra una pestaña de alerta diciendo como, oye, creo que te faltó el paréntesis, ¿ya? Pero normalmente tendría error nomás, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes escriban todo textual, ¿ya? Listo, entonces le entregué el primer criterio. Luego, punto y coma, ¿cierto? Siempre hay que ir siguiendo lo que está acá abajo, porque de verdad nadie se sabe todo esto de memoria. Siempre hay que estar mirando esto, entender lo que sale acá abajo, ¿ya? Luego dice, entrégueme el rango del criterio número 2, ¿ya? Entonces, yo voy y selecciono el rango del criterio número 2, que son, vamos aquí a seleccionar, eso sí, las que son pagadas. Entonces pongo punto y coma, y pongo pagadas, ¿cierto? Lo digo en español porque no lo sé decir en inglés. Y bueno, fíjense, obviamente que acá lo pongo con mayúscula primero, porque aquí también sale con mayúscula primero. Y enter. Y esta función se puede usar con todos los criterios que uno quiera, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias. La verdad es que yo lo he ocupado como hasta con 4, pero supongo que uno puede seguir. Normalmente, como si tenéis que ocupar más de 4, es raro, pero sí, voy a seguir ocupando porque sale que es infinita. Igual, mira, ahora lo podemos revisar. Mira, a ver, contar sí conjunto. Y hacemos clic en la cuestión azul. ¿A ustedes se les está mostrando lo que estoy viendo? No. Me pasó igual que antes. Uh, ¿Qué pasó? Ya, espérense. No, este no era. Este. Muy bien. Ya. Y acá igual te dice, y te dice punto, punto, punto. ¿Ya? Criterios, criterio, y debería decirte como hasta el máximo. Tu. Sí, 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 sí. 6 si se puede. Al parecer no hay un máximo porque debería salir como de lo primero, así como el tope es tanto, ¿cachai? Como si es algo importante de la fórmula, te debería salir al principio. Por ejemplo, si sale punto, 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 es como que te tira que es infinito, ¿ya? Ya. Bueno, y si no, lo mismo que le dije en la clase pasada, como si algo no lo saben, lo buscan, filo, escriben en Google. ¿Cuánto como máximo puedo poner en contar puntos sí conjunto? Y listo. Y les va a salir sí o sí un video, ¿ya? Lo cerré. Ahí está. Ya. Y seguimos. Esta no era, creo, o sí. No.
Y cerramos esto. Ya. Entonces ya realizamos la... no. Y ahora recién contamos cuáles cumplen las dos condiciones, que estén pagadas y que cumplen esta cantidad de descargas, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, contando que fueran la cantidad total de todas las aplicaciones, no solamente de las gratis, o no solamente de las pagadas, solamente es por regla de 3, ¿ya? La cantidad que nos dio, dividido en la cantidad total, y eso por 100, ¿ya? ¿Cómo sé yo cuál es la cantidad total? Lo mismo que antes. Voy a una columna, acá por ejemplo, o los pago, o acá, ya mejor. Pongo igual, contar, control, shift, hacia abajo, y las selecciono y las cuento. O puedo solamente seleccionar la columna, una columna, ir aquí abajo, y va a salir recuento, ¿ya? Y sale al tiro, 8.813. Entonces ya sabemos que hay 8.813 aplicaciones, ¿ya? Eso es como para ahorrarse el que tengan que escribir en una parte como, ¿cuántas aplicaciones hay en total? Es igual contar y toda una columna, ¿ya? Solamente agarran una columna, van al final y sale recuento, y ese es el total. Ya. Y entonces, si ese es el total, regla de 3, como sale aquí, el número que tenemos, ¿cierto? Que son la cantidad que cumple que sean gratis, y esa cantidad de descargas, dividido en el total, y todo eso por 100, ¿ya? Y luego vamos a calcular acá, si tuviéramos que sacar el porcentaje de solamente las que son gratis, cuáles cumplen que son gratis y además son esto, ¿ya? Entonces para eso primero tendríamos que contar cuáles son gratis. Entonces ponemos igual, contar, sí. ¿Cuál es el rango que vamos a contar? Este. Ya, ¿y cuál es el criterio que queremos que cumplan? Que sean gratis. Y listo, enter. Entonces aquí nos dijo que las gratis son 8.188, ¿ya? Si a alguien le cuesta la regla de 3, esto es lo que hago yo para acordarme, ¿ya? Si este es el total, pongo esto es igual a 100. Si esta es la cantidad de aplicaciones que cumplen esa cantidad, esta es mi X, ¿ok? Entonces, para sacar mi X, yo tengo que poner que este por la diagonal dividido en este es igual a eso. Y lo tenemos. Es como un tip por si a alguien se le hace más fácil. Ya, ¿todo bien hasta aquí? Díganme. Todo bien. Ah, ya, bueno, gracias. Ya, entonces seguimos con la número 5. Dice, ¿cuál es el precio promedio de las aplicaciones que son pagadas? ¿Ya? No de todas las aplicaciones, solamente de las que son pagadas. Ya, entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer esta? Igual con promedio punto sí. Bien, bien, sí, exactamente así. La voy a escribir acá abajo. Y vamos a poner exactamente eso, porque vamos a sacar el promedio, pero le vamos a poner la condición de que sea pagada, ¿ya? Entonces, escribimos promedio punto sí. Ya, vamos a sacar el promedio si es que, y si es que ¿qué? Si es que se cumple el criterio de este rango, en este rango, ¿cierto? Entonces primero le entrego el rango. El promedio es que se cumple que sean pagadas, ¿cierto? Y después me dice rango promedio, ¿ok? Entonces yo le digo ahí, ay, iba a tratar de subir así nomás, ya. Después me dice el rango promedio, de cuál quiero sacar el promedio del precio. Entonces, clic,
comando Shift hacia abajo y cierro. Y listo. Aquí me dio el resultado, que es el mismo que está. Muy bien. Ya. Y todo claro hasta acá, porque ahora la que viene es un poquito más complicada. Sí, todo bien. Ya, perfecto. Ya, entonces en la 6 dice, ¿qué tipo de aplicación en promedio es la más cara y cuál es la más barata? Ya, mira, en este momento dice qué tipo, ya, por lo que si vamos a tipo es gratis o pagada, por lo que obviamente serían las pagadas. Entonces, nos vamos a referir a categorías, ¿ya? Y en categorías hay muchísimas, ¿ya? Entonces, no es tan fácil como llegar y filtrarlas por categoría. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ver cuántas categorías hay, ¿ya? Yo voy, por ejemplo, acá, la selecciono, voy acá, hago un filtro para verlas nomás primero, y veo, hay todas estas. Entonces no me va a servir empezar una por una, ¿ya? Entonces, digo ya, necesito hacer algo para copiar o pegarlas, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo como quieran. Podrían, por ejemplo, escribir una por una si se les hace más fácil. Cada uno aquí como que se les ingenia para cómo hacerlo, ¿ya? Yo les voy a mostrar cómo lo hice yo. Primero lo que hice fue ordenar de forma ascendente, ¿ya? Porque esto no estaba ordenado así en un principio, estaba como desordenado, ¿ya? Entonces, primero lo que hice fue ordenarlas en forma ascendente, es decir, alfabéticamente, ¿ya? Luego de eso, me hice esta columna que antes no estaba, que se llama categoría de nuevo, es la misma, pero ahora le puse una fórmula y se llama que es sí, ¿ya? La fórmula sí es como, si esto pasa, haz esto, si esto no pasa, haz lo otro, ¿ok? Entonces, primero, digo, si esto pasa, que es que este sea igual al siguiente, ponme un 0, ¿ya? Si estos son distintos, pone el nombre del que sale, ¿ya? ¿Por qué hice eso? Porque como los ordené, primero todos estos me voy a poner puros ceros, ¿ya? Hasta que llegue al momento del quiebre de... Esperen que quiero llegar. De categoría, ¿ya? Cuando se acaben las de acción y empiecen aquí, las de adventure, esta no va a ser igual a esta. Entonces, ¿qué me va a poner? La anterior, ¿ya? ¿Y qué me puso? Action, ¿ya? Entonces, ahora ustedes dirán, ya sí, pero media gracia, ¿qué me sirve tener una columna con varios ceros y las categorías por ahí abajo? Sirve harto, porque en este caso ahora yo podría seleccionar esta columna de nuevo y poner, espérense, el filtro. Ahora pongo seleccionar todos, pero no, le voy a sacar los ceros ahora. Y como le saqué los ceros, ahora tengo todas las categorías juntas, porque solamente se me repitieron una vez por la función que yo puse. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser copiar esto. Ya las copié. La pego en otra hoja, por mientras, y saco el filtro. ¿Por qué lo pego en otra hoja? Porque, por ejemplo, lo que me pasó, hice la prueba en otra sección lo mismo. Por ejemplo, aquí, en la 3, voy a pegarlo en esta fila. Esta fila que está acá, sí, es la 376, ¿cierto? Imagínense, yo digo, ya, filo, la voy a pegar acá, y así la ocupo el tiro de una nomás. Pero si la pego, se ve solamente action. Y ustedes dicen como, uy, ¿los otros dónde quedaron? Ya, filo, saco el filtro, y más encima se me desaparecen. Ya, eso los pegué después, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a la 376, creo que era.
Aquí está. ¿Ven? Aquí recién está aquí abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el filtro lo que hace no es eliminarme las filas, es ocultármelas. Entonces, si yo pego algo ahí, me las está pegando aunque realmente me esté saltando las filas. ¿Ya? Entonces, si ustedes no quieren venir a buscar como esta información aquí abajo, lo que yo hago es solamente como pegarla en otra hoja por mientras y después venir y pegarla aquí donde corresponde. ¿Ya? Entonces, yo agarro después lo que tenemos en la otra hoja, copiar y pegar. ¿Ya? Y todo esto que hicimos solamente fue recién para obtener todas las categorías que existen en esta base de datos. ¿Ya? Y luego, ya, ¿qué categoría de aplicación en promedio es la más cara y cuál es la más barata? Ok, entonces, para saber cuál es la más cara y cuál es la más barata, tengo que saber en promedio cuál es su precio, ¿ya? Y para saber en promedio cuál es su precio, también le tengo que poner la condición de que sea pagada, ¿cierto? Porque no me sirve de nada que saque el promedio si no es pagada, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí también son dos casos, por ejemplo, ahí también le pueden preguntar al profesor, profesor, ¿usted se refiere a que saque el promedio de las más caras, pero solo de las que son pagadas o de todas? Ahí usted le pueden preguntar al profe, porque ahí cambia harto el resultado. Por ejemplo, si se refiere al promedio, pero también quiere contar a las que son gratis, cambia distinto, porque obviamente tener hartos ceros que estén sumando en el precio me cambia muchísimo el promedio del precio, ¿ok? Pero aquí le voy a enseñar de las dos formas, ¿ok? Entonces, primero, para saber que esto cumple todo lo que yo le estoy pidiendo, tenemos que escribir, vamos a sacar el promedio, ¿cierto? Pero en este caso tenemos dos condiciones que quiero que cumpla, ¿cierto? Entonces, le pongo promedio, uy, no me gusta que se vea así, ya sí, promedio sí conjunto, ¿ya? Aquí, ojo, porque en promedio.sí me ponía primero que yo le entregara los criterios, ¿ya? Pero en promedio.sí conjunto, primero me pide el rango en el que yo voy a sacar el promedio, ¿ya? Entonces hay que tener ojo y siempre, aunque yo ya sea seca en Excel y todo eso, siempre ir mirando esto, porque de repente son detallitos que si yo los cambio de orden me cambian todo el resultado, ¿ya? Entonces aquí yo primero le tengo que entregar en cuál voy a sacar el promedio. Ok, entonces voy aquí a precio y selecciono que si las condiciones que después yo más adelante te voy a dar se cumplen, tienes que ir sacando el promedio de esta columna, ¿ok? Entonces, luego me dice, ya, listo, ya que tenemos esta columna, dime cuál es el primer criterio. Y le voy a decir que el primer criterio es en este rango, ¿cierto? Y es, chuta, punto y coma, que sea pagada. ¿Ya? Y mi segundo criterio es en, chuta, es en este rango, y es que sea igual a action. ¿Ya? Y ahora ponemos enter. Y ahí nos da que es esto. ¿Ok? Luego es exactamente lo mismo con todas las de abajo. ¿Ya? Yo, por ejemplo, en vez de escribir action, podría poner... Chuta, espérame. Podría poner aquí, en vez de poner action, o en vez de poner adventure, podría poner solamente seleccionar la casilla con la cual estoy comparando, con la cual es el criterio, y poner enter. ¿Ya? Es lo mismo, porque en esta casilla está lo que yo estoy comparando.
Y bueno, así hacen exactamente todas las demás. Y... Uy, ya la embarré. Y sí. Ya, ¿todo claro? Y bueno, obviamente si ustedes toman en consideración que no tiene que ser pagada, la diferencia es que no ponen esa condición, ¿ya? Por ejemplo, acá ponen solamente promedio punto sí. Primero me dice el rango, ya voy al rango. ¿En qué rango tengo que estar? En la categoría, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el criterio que vamos a cumplir con esta categoría? El criterio que vamos a cumplir con esta categoría es que sea este, ¿ok? Y después me dice ya, si eso se cumple, ¿de dónde saco el promedio? Y vamos a sacar el promedio del precio. Y enter. Y listo. Ahora sí, ¿se entendió? Sí. Ya pues háblenme, porque esto es todo. Sí, se entendió. Todo claro. Ya, gracias.